entonces, dejamos los anuncios de un lado y vayamos directo porque ya nos tardamos 10 minutos. Entonces, Argel, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Julia, can you hear me now? I could hear you. You're on a softer side, but that's okay. Okay. Yeah. Right now, we're very excited about this presentation. Thank you so much for the time. Sorry about the delay. It's just about 15 Oh, it's quite all right. So my computer is on the other side, so you might not see me the whole way Don't worry. until I tilt here, but that's okay. My graduate student's sitting here. Okay. It's all right. We'll make it work. So I'm going to share my screen in a second. All right. Let me see if this will work. Once we can confirm that we can see your talk, I'm going to stop talking and then you can go ahead. Okay. So you can see these slides? Yeah, we can see it. Beautiful. All right. Well, first of all, what time is it now in Mexico? Same time? Same time. Yeah, it's the same time. Would it be buenas tardes? Yeah. Oh, okay, good, good. Okay. Well, thank you so much for spending your afternoon to learn about Baylor. This is my graduate student, Alexis Dominguez Montero. Okay. So he's in the middle of his PhD and he's been extremely productive. So I thought I would share his journey too. But if you have any other questions, you could ask us in English or Spanish. Okay. So I'm at Baylor. We are at Baylor University. We're in between Austin and Dallas. And I think the speaker is on this side. We're in between Dallas and Austin, which is nice because there are multiple airports to get to Waco, Texas. We're not a big city. A lot of students live close by, so that's it's actually quite convenient for students, not having to drive far. I would say that we are a mid-sized department. We have about 110 PhD students. And most of them are, they finish their PhD within 5 years from the time they start. It depends on area, of course. So I'm going to share with you some statistics. I would say chemistry is basically, we're located in one of the largest building on campus. So that's always a nice thing. We have adequate space. We have 33 full-time research active faculty. I should say that we have about 110 graduate students. We're rapidly hiring. In fact, we have 2 new faculty members coming this semester, and we actually have several more to go this coming fall. So our stipend, I really shouldn't change this too. We have since gotten the word that our stipend, it would be $30,000 per year for next year, starting this coming fall. So that's actually, competitive because Waco is not so expensive to live. In fact, there's subsidized parking, there's even free parking spots. Okay, but and there are no student fees, and you have access to the student life access center, which is the gym and all that good stuff. But I would say typically graduate students take 5 classes and 3 in your area, but it's really flexible. It depends on your area. So for instance, some of my graduate students, even though they're inorganic, but they have a material science interest, so they could take, physical chemistry courses, material science courses, and they could even take courses outside of the department. I don't know where it's going. But anyway, this is just a handful of faculty. And again, most of our faculty, the website is the most up to date. And you can say that, there's a range of different areas. Again, we're doing an analytical search, so that's actually kind of exciting too. And then there's also physical and, there's computational, experimental. Okay. I do wanted to point out that there's all these different areas, from biochemistry. I'm not going to go through all the research other than the fact that it's, it's diverse. And what I'm trying to show is that, even as a chemistry student, people are working at the interface of, for example, if someone's interested in biochemistry, they have collaboration with biologists and even organic chemists. And then the physical chemistry and the inorganic folks, they also collaborate with people in engineering and material science. And then this looks awfully busy, but you can see that this is a biochemistry slide, beautiful work by the Truxellus lab, for instance. He's a biochemist.
And again, we have all the infrastructure necessary to do the science. And I think that's most important is, it's one thing to do science, but you got to have the equipment, the infrastructure, the instrumentation. And graduate students are trained by typically a PhD level scientist, so they could learn how to use the instrument to do this. And this is another biochemistry group, and then even chemical biology, all the way to, people are funded on, on projects in a National Institute of Health, which is great. So our graduate students are all paid the whole time they are graduate students at Baylor. Now, this is another group. This is a main group chemistry group. So very fundamental to more applied research. This also happens. And also bio inorganic. And like I said, there are 2 new biochemists that are coming up this fall. So, and then this is my group. We have to spend more time here because that's my research. But we spend a lot of time doing crystal growth of quantum materials. And so students in my group, they learn the whole spectrum of not just making the materials, understanding chemistry, but working with physicists and material scientists. And so that makes graduate students very competitive in a job market. Okay. Now, before I go on, are there any questions? No, so far. No, so far. Okay. Carry on. Okay. And I wanted to say too that again, we also have the necessary instrumentation and infrastructure to do the work as proposed. And what's exciting, I think, at this time, especially doing a PhD in the US, and especially at Baylor too, is that we do support our students the whole time, entirety of the doctoral education. So funding isn't an issue, especially at Baylor. So that's important thing to look at. And then there's computational folks, there's physical chemistry, efforts also in materials related research group, lasers, so spectroscopy, all the way to analytical chemistry, biochemistry to mass spec. People are also developing new analytical techniques. And then of course, even hardcore organic synthesis, chemical biology. So what I'm trying to say is that, this department has the breadth of research that you don't actually have to know exactly what area of chemistry, and it's part of, going to graduate school. And, once you apply, and let's say if this is a place you want to come visit, you're welcome to do that. And then you could then decide what you want to study. Okay. And in fact, I would say that a lot of our students, sometimes they change their mind. You have a certain area that you're excited about, but you just don't know until you try. Okay. And we welcome that. And even the synthetic organic group, this is just one of the slides, one of my colleagues developing new organic catalysts. And also more organic, bioorganic synthesis, methodology, kinetics. You can see that, people are indeed working with biologists. So here, this is just some of the examples, but I would say looking at the department website is the way to go, because then you could see, what people are up to, the current group, and what are the current publications. And then this is two more chemists. You can see that, natural product synthesis all the way to spectroscopy. I have to brag on my colleague John Wood. He just recently been announced that he's going to get an ACS award. So this is a National American Chemical Society award for organic synthesis. So anyway, so that's the gist of what I wanted to share with you on the slide. But I think most importantly is I want to be able to answer questions that you may have. So are there any particular questions you have at the moment? We're going to open that session. How do I let me see view? I don't see everybody. Show. Okay, can you hear me, Julia? I can hear you. Right, would be great if you can show you some pictures of the campus of the actual department. Anything that of the campus. show.
Where are you? Yeah, I could rather send, I would rather send it. It's such a big, yeah. So, Well, I think something that would be very interesting for the students in general is what about how can they go there in terms of like tutoring fees? Are you free of tutoring fees? Is there any support or whatever? That would be great in terms of the financial aspect of it. okay, so, would you like to? Yeah, why don't you say that? The financial aspect. So for instance, graduate students do not have to pay tuition or fees. Zero. Right? And we pay the graduate students either as TA, teaching assistant, or research assistant. So the first year, as a graduate student, we typically pay the graduate students to run a lab, for instance, a freshman chemistry lab or organic synthesis lab. They work with undergraduates. And then after they join a research group, their second year, for instance, they start research at the end of at the end of first semester. But then after that, basically what we're able to do is to support our graduate students through its entirety. So there will be no cost from the students' end. Okay. May I just put that in context with the rest of the students here in Mexico? Just give me that and I will get back to you. Fundamentalmente lo que está diciendo para que les quedó claro, pero es importante que sea muy concisa la información. Esta iniciativa que se tiene no es no es vía CONACYT, es directamente con la universidad. Lo que implica es que el primer año ustedes están como teaching assistant, trabajando en el laboratorio, asistiendo a las prácticas a los estudiantes y posteriormente, una vez que cumplan, por así decirlo, ese requisito, sus respectivos asesores pagan su manutención. De tal suerte que la idea es que realizar el doctorado ya sería de alguna manera patrocinado el primer año por su trabajo y posteriormente vendría directamente del proyectos de cada uno de los supervisores. Yo se lo quiero enfatizar porque justamente no es vía CONACYT, no es una beca como tal por alguna institución y el hecho de que no tengan que pagar una colegiatura, el tuition fees, es sumamente importante por la situación del financiamiento. ¿Alguien tiene una pregunta hasta aquí? Y tenemos, sí, como quieran. Con Julio. Ok, Baylor. Correcto, sí, sí. Waco, Texas. Okay. Julia, how many years is a full PhD there? Typically 4 to 5 years, depending on what area of chemistry. Thank you. I just wanted to add into that to start a PhD here, you don't need a master's. Sorry, Mike, can you go in Spanish? That would be great. Oh, sí. Gracias. Solo quería agregar que para empezar el doctorado aquí no es necesario que tengas una maestría. Entonces, por eso el año que más o menos tardas entre 4 a 5 años, depende mucho de para quién trabajas y también tu progreso, más que nada. Okay, so the first year, or maybe Alexis en español, el primer año, preguntan aquí si trabajas en el proyecto o trabajas en el laboratorio de quién. Creo que sería muy bueno. Oh, ok, so el primer semestre lo que hacen, que a mí me agrada mucho de esta universidad, son rotaciones. Pasas entre 2 y 3 semanas en los laboratorios que a ti te interesan. Y eso es como para que veas, bueno, si te interesa lo que investigan, pero también porque es importante, bueno, cómo te llevas con los que están en el grupo. Porque una cosa es que sí te agrada el proyecto, pero tal vez no cuadras con el equipo en sí. Y haces mínimo 3 rotaciones, pero puedes hacer las que quieras. Y más o menos duran 3 semanas cada uno. Y luego ya en el segundo semestre o a finales del primero, ya más o menos está decidido a qué grupo te vas a ir y en el segundo semestre comienzas con un proyecto en ese grupo. Pero el primer año haces teaching assistant, que es como le ayudas a un profesor en una clase, ya sea en un laboratorio o algunas tareas o lo que sea. Y luego ya el segundo año depende del investigador. Lo
lo que me gusta de aquí de esta universidad es que muchos tienen, pues tienen fondos para poder volverte un research assistant, que es donde tú ya no tienes que estar como teaching assistant, que es estar dando clases o lo que sea, y ya te puedes dedicar al 100% a tu investigación. Normalmente eso pasa ya para tu segundo año o a finales del segundo año. Espero y eso haya... Gracias, Alexis. ¿Cuál es el proceso para entrar a la universidad? El proceso, what's the process into flying directly from there to... Okay, so we could provide a link to apply. It is on our homepage in our chemistry. And basically what you do is we do not require a GRE. So you just submit your application and you have your letters of recommendations from your professor and your transcript. And then typically what we do is, you want to primarily, you want to try to finish your application process, by January 1st. Then that way, we could communicate with you, and then the committee actually starts looking at the applications. And so what they always look for is, they do look at, what kind of classes you've taken, but if you have graduated with a chemistry degree, you would be ready to go. Okay, and of course, research experience is nice. Well, we also realize that sometimes it is challenging, but I think it's important to have, the laboratory classes, the technical classes, which is required by a chemistry degree, right? I assume that is the case. Mm-hmm. Yeah, that's correct. ¿Cómo ha sido tu vida en la universidad? ¿Te encuentras fácil esa parte? Perdón, se cortó un poco. ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Cómo es tu vida en la universidad? ¿Cuál es tu experiencia en la universidad? ¿Cómo es tu vida en Baylor? Bueno, yo cuando comencé, nuestro grupo se transfirió de UT Dallas a Baylor. Y la verdad me ha agradado mucho. Antes de comenzar mi doctorado, de hecho tenía muchas dudas y, bueno, tenía la capacidad para hacer un doctorado, pero, bueno, la doctora me ha apoyado mucho desde el inicio y, pues, realmente entre las dos universidades me ha gustado mucho Baylor y me agrada mucho porque no solo tiene muy buenos laboratorios, tiene mucho apoyo. Por ejemplo, en mi caso me acabo de inscribir que es como una sesión de escritura porque es en lo que batallo, un writing center, y te apoyan a escribir artículos o incluso te apoyan a formatear tu currículum o lo que sea, pero también tiene un ámbito como social. Hay actividades, por ejemplo, a mí me gusta escalar y tiene un gimnasio muy padre que puedes hacer actividades fuera del laboratorio también porque es importante. Y bueno, en cuanto a Waco en sí, Waco es un pueblo un poco más pequeño comparado con Dallas, que es una ciudad grande, pero bueno, hay menos actividades que hacer, se podría decir, pero para el salario que nos dan es bastante bueno porque pues la renta es mucho más barata también. Entonces es algo que también yo he tomado mucho en cuenta, que es cuánto nos van a pagar y bueno, en qué lugar voy a vivir, porque también importa cuánto está la renta en cada universidad, alrededor de cada universidad. Gracias, Alexis. Oh, yeah. I have a specific question I can answer. Alexis, ¿el año que estás de Teaching Assistant te alcanza para vivir o tienes que jalar de Uber? ¿Perdón? Oh, sí, sí. No, de hecho el salario es el mismo. O sea, por ejemplo, ahorita, what's the stipend, 30K? 30. Yeah, son $30,000 al año, te toca, o sea, te están pagando pues más de $2,000 al mes y por ejemplo, en mi caso yo pago $600, 650 de renta. Puedes encontrar opciones más baratas o más caras dependiendo pues si quieres compartir con alguien un cuarto o en mi caso yo tengo un cuarto propio pero comparto la casa en general. 650 y luego más comida y eso te gastas como, sí,
por ejemplo, yo como fuera todo el tiempo para cenar, que no es recomendable, pero pues me gasto como 700 y todavía me sobra un poco más. Y bueno, en mi caso sí tengo un vehículo para moverme, entonces pago gasolina y la aseguranza, pero sí te alcanza. Y cuando estás en TA y cuando estás en Research Assistant te están pagando lo mismo. La única diferencia es que cuando estás como TA, quien te está pagando es la universidad. Entonces por ello tienes que pues trabajar para ellos en cierta manera, que es dando clase, apoyando en un laboratorio, lo que sea. Pero cuando estás en Research Assistant, los fondos vienen del investigador y por ende te enfocas al 100% a tu proyecto, que es el objetivo. Y que es lo bueno de esta universidad porque la mayoría tiene, o creo que todos tienen bastantes fondos, entonces, pues, te puedes salir de Teaching Assistant rápido. And actually, I was gonna say something too, that the department has a set of funds to also encourage students to present their research at conferences. So, you know, most of the faculty, we all have grants, so that means that we're very productive and we're excited. But I think it's really important for students to have that networking experience. And so we send our graduate students to conferences. And also working with collaborators, which, at the end of the day is part of that training that we believe in. It's one thing to be, at a place where, yes, you take classes or you do research, but really to network. I can add into that. Yeah, you could add, yeah. Sí, por ejemplo, también tienen fondos para que vayas a conferencias y ellos pagan pues el hotel, los gastos que tienes en general, comidas y todo, porque quieren que promuevas tu trabajo, quieren que tengas networking, que es que interacciones con otros grupos, veas pues cómo es la función y también incluso tienen como para colaboraciones con otros laboratorios en general. Por ejemplo, en mi caso, la universidad me apoyó y la doctora para mandarme a Alba Sinclair, que está en España, y pues me fui por 2 semanas y todo estaba pagado y ya obtengo mis resultados y todo. No solo tengo experiencia en un laboratorio nacional, también tengo esa colaboración con ellos y un contacto que pues tal vez cuando quiera hacer mi postdoc podría aplicar. O sea. Gracias, Alexis. Me preguntan un poquito de tu background. Ajá. Es un poco de dónde vienes y demás. Oh, ok. Ah, bueno, mi background es un poco raro. Hice la mitad de mi carrera en la UNAM, en Ciudad de México, y después me transferí a UT Dallas, que está como 1 hora de aquí. Me agradó más el sistema de la UNAM. Sentí que de hecho estaba más completo, que era mi miedo cuando me transferí a Estados Unidos. El miedo de que no, pues lo que nos enseñan tal vez no es suficiente, lo que sea, pero en realidad tenemos muy, muy buen currículum, o sea, hay muy buen currículum en México. Y después de hacer la carrera en UT Dallas, pues continué con el doctorado aquí en Baylor, con la doctora. Son los periodos en los que salen las convocatorias para... When does, when should we start applying and when does it end? Yeah, you can start applying anytime in a fall semester, and we'll continue to look at applications till, February. But the preference is by January 15th, I think. Okay. But if you happen to decide, okay, well, you really want to apply for this coming fall, just let me know. I'm going to translate that into Spanish because I think it's very important. Yeah. Fundamentalmente lo que está diciendo es a partir del fall es Otoño. otoño, gracias. Comienzan típicamente los applications y se cierra por ahí del 15 de enero. Pero si hay alguien que esté realmente interesado, directamente contactan a Julia y podrían entrar para este año, pues. O sea, empezaría el proceso ya. Sí, ya tiene que haber terminado. Okay.
Disculpa, como requisito piden el título, que ya tengamos el título o con una constancia es suficiente para poder ingresar. Oh, do they have to have the degree or is like, No, as long as you could show that you have a degree by the time you start. sí, con que tengas una manera, ajá, una constancia. Prueba de que tendrás el título de aquí a que acabe. So most of, the seniors right now, right, they have not graduated yet, presumably if it's the same system by spring, right? Ujú. So, we welcome students starting this fall. So we still have students applying. It's just that, the preference is generally in a January timeframe. But that does not mean that we don't, we're not gonna look at application. We will continue to look and evaluate. Because one of my exciting part is that I really want to build this relationship between Baylor and your institution. So that, I think that's a nice thing to do. And with that partnership, I'm happy to look at applications. Just by means of curiosity, what are the different areas of chemistry, what are you interested in, the students? No sé si alguien quiera. Give me 1 second, Julie. Okay, o lo que mostró es suficiente, que podrían insertarse. ¿Alguien está interesado en hablar en particular? It seems like electrochemistry is quite popular here. Anybody? Electrochemistry. great. ¿Alguien más que por ahí se preguntó? ¿Alguna área? Quantum chemistry also. Okay, that's great. Experiment or computation? No, maybe computational things, but yes, also is in theory, mainly. Okay, great. Yep. And we do have faculty in that area also. Analytical chemistry also. Yes, Bunch. sure, Okay. yes. Ok. Nomás una última pregunta Yeah. para todos los que están aquí. ¿Por qué decidiste estudiar un doctorado? O sea, ¿qué fue lo que te atrajo a estudiar un doctorado? Bueno, me agrada mucho el resolver problemas, el ir, bueno, en mi caso es como un poco más ir a lo fundamental, pero también en el ámbito de que, bueno, cuando mi mayor preocupación, de hecho, cuando estaba decidiendo entre hacer un doctorado y no, era, voy a conseguir un trabajo después de ello, que es como de el estar, estudiar y que no encuentre un empleo, lo que sea, pero hablé con la doctora y he visto su grupo y todos obtienen empleos, ya sea en el ámbito industrial, por ejemplo, hay personas que están trabajando reciclando baterías, hay personas que están en startups, hay personas trabajando con polímeros que parecieran no estar relacionados a los de nosotros, pero las técnicas que aprendemos aplican. O también en el ámbito académico, hay personas que son profesores ahorita. Entonces, en mi caso, por el momento me llama más el ámbito industrial y el obtener un doctorado me daría la oportunidad de los empleos que me interesan un poco más, además de que obtendría un mejor salario. Si me permites agregar, Ujú, es muy importante que este punto, y te agradezco, Ricardo, la pregunta, tenemos la concepción de que si hacemos un doctorado en México es para incorporarnos en alguna universidad. ujú, De una manera es parcialmente cierto, puesto que las oportunidades en industria o en empresas son muy limitadas. Una de las grandes ventajas de irse a hacer un doctorado a Estados Unidos es que al final ustedes van a tener esa qualification, ¿no? Y independientemente de que tengan pasaporte mexicano, si una empresa está interesada en ustedes, se hace el proceso de de naturalización. visa. De visa, gracias, Alexis. Entonces, este es un punto muy, muy, muy fino y muy delicado porque al final, muy buen punto, y como para qué hacemos un doctorado. Una iniciativa, perdón, una motivación muy grande para muchos de ustedes puede ser que el doctorado les abra las puertas de trabajar en Estados Unidos, Canadá o incluso otros países, ¿no? Ujú. Es muy difícil realmente colocarnos con ciertos estudios en México porque las oportunidades aún son mucho más limitadas y fundamentalmente lo que ustedes están haciendo es abrir una puerta que no solo se refiera y se limite al doctorado, ¿no? Sino abrir perspectivas mucho mayores después del mismo.
Another question. There is another question. I have another question. Can chemical engineers apply to these programs? Yes, yes, you can apply. Uh-huh. There's a whole building for them, isn't there? Like the Oh, so we do have an engineering college, but it's not chemical engineering. But you could also, we do have chemical engineering undergrads, Mhm. you know, who are in our chemistry program. And again, our program is the biggest on campus. And so we have students coming in, you know, in all areas of related disciplines. As long as, you know, you have, you know, chemistry, organic chemistry, you know, the typical curriculum, we welcome that. As a matter of fact, Julia, once we're done with you, we prepared a presentation where we're going to show pictures of the beautiful campus that you have in the building, because I think that's the round out of the talk. So, Yeah. yeah. También hay videos en YouTube, hay de hecho bastantes, donde muestran el campus y creo que tienen también una perspectiva desde un helicóptero, así como por si quieren un poco más de detalles. Con la palabra, yo no he tenido la oportunidad de estar en la Universidad de Baylor. Vi los videos, como dice Alexis, véanlos. Está muy bonita el campus, pero me gustaría que el doctor Ángel Ibarra pues, nos diera su impresión visitando. So, Julia, I'm going to give my impression in Spanish of Baylor since I had the privilege to be there last month. La verdad que fue gratamente impresionante. O sea, sabía que era una universidad interesante, es una universidad privada, faltó mencionar esto, y hay una gran diferencia entre que sea privada y pública en Estados Unidos, quizás como en todos los lugares. Pero la infraestructura que tienen es sumamente competitiva, y se los puedo decir porque yo estuve 3 años en Austin, Texas, y evidentemente Austin en el ranking general está mucho por encima, es muy competitivo Estados Unidos. Pero bueno, el punto es que fue muy interesante ver toda la infraestructura que tienen, y algo que sí quiero enfatizar, el hecho de que solamente estarían un año como teaching assistant es un privilegio que en muy pocas universidades se tiene. Y estoy hablando de universidades Berkeley, Harvard, MIT. O sea, esto que yo vi, sobre todo para ustedes, posibles estudiantes, es sumamente atractivo. El hecho de que no haya colegiatura es sumamente atractivo. Ya lo dijo Alexis, los costos de vida son muy accesibles porque nomás para darles una idea, rentar un departamentito o un cuarto, un poco como lo explicaba Alexis en California, Jorge nos puede decir muy bien, son $2,000, ¿no? Entonces, son muchas situaciones las cuales la hacen muy atractiva, pero concretamente en cuanto a la infraestructura y la calidad de research que están llevando a cabo es sumamente competitivo, realmente competitivo. Y la idea es establecer un puente genuino entre Baylor y la UAM para que constantemente haya ese flujo de estudiantes para allá. Como ya lo vieron, son muy receptivos. El hecho de que tengan ahí a Alexis apoyándonos en esto es para animarlos a ustedes. Evidentemente lo van a tener que hacer en inglés, pero es un beneficio para ustedes. Pero de entrada no llegan a un lugar hostil, perdón, donde va a ser como, pues no bien visto que nuestro nivel de inglés no es muy bueno. Con el tiempo eso va a mejorar, por supuesto, pero es gente que está muy receptiva y lo que les interesa son sus conocimientos de química en todas las áreas. Entonces, el tema del inglés, chicos, no los tiene que echar para atrás, al contrario. Nosotros no tenemos un excelente nivel de inglés en México porque no lo necesitamos, no hablamos inglés. En el momento que se vayan para allá, es una cuestión de tomar pues experiencia y tiempo, pero se puede lograr. Y hay muchísima paciencia, hay muchísima ayuda, hay muchísimo apoyo, y la comunidad, algo que me impresionó mucho, y Alexis no me va a dejar mentir, es muy amigable. O sea, conocí muchos de los alumnos, un excelente ambiente. Antes de irnos, Alexis, esto estaría padrísimo. ¿Les cuentas a dónde me llevaste a comer? Porque eso fue increíble. Oh, No, de verdad. Baylor tiene como, me parece, 4 o 5 comedores y son para los estudiantes y la facultad. Y bueno, por ejemplo, vas y es como un buffet, o sea, realmente pagas, creo que, dependiendo de si eres estudiante o facultad, $3 a $10, pero pues el que lo llevamos fue el más grande, Penland, y tiene mucha variedad. Y tiene para también personas que son intolerantes al gluten o vegetarianos. Y bueno, no sé si le agradó el sabor, pero Mucho. Y lo que quiero aclarar con eso es que
no es un buffet, y lo digo de manera muy respetuosa, no es cualquier buffet, o sea, Ujú. cenas como Starbucks o lo que quieran, y hay totalmente gluten free, cualquier cosa, pero lo que es muy interesante, está construido de tal forma que no solo están ahí trabajando y sin mayores oportunidades, tienen absolutamente todo, tienen el tema resuelto de la comida por un precio sumamente accesible. Realmente $10 es lo que cuesta un café en Starbucks, o sea, es ridículo, ¿no? Y puedes comer, desayunar, comer, cenar, todo lo que quieras. Algo que me sorprendió, tienen acceso gratis al gimnasio. Es un Ujú. cuesta muchísimo dinero. Tienen acceso a la piscina climatizada por solamente ser estudiantes. Baylor tiene un plan cultural sumamente atractivo que también, pues se antoja estar ahí, se antoja estar trabajando, pero se antoja ser parte de todas las actividades, ¿no? Entonces ese diseño también es gracias a que es una universidad privada. Entonces, genuinamente muchos recursos puestos en el lugar correcto. Sorry, Julia, you were about to say something. I interrupted you. Sorry. Oh, it's okay. I was gonna say too that, we do have quite a few, different kinds of restaurants. But I do see more burgers and Mexican food in Waco than any other food. Food trucks. Food trucks, tacos. Yeah, so, en mi caso, por ejemplo, pues, hay veces que se te antoja comida mexicana y pues sí hay opciones. Lo único que no he encontrado bueno, creo que son un pozole, pero de ahí en adelante, pues la birria, hay bastantes opciones. De mi caso, mi favorito es la birria, pero... I like it too. Thank you. Okay, if there is no más preguntas, estamos. Te lo doy yo directo. They were asking about your contact, Julia, and I'll make sure that everybody got it. So thank you so much, guys. We really appreciate it, and I'm sure we're going to make forwards with applications, and this is the beginning. Let's make sure that we establish something very, very solid. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. I would love to have a screenshot of your whole class and all the attendees. That would be great. Yes, please. We send you. We got a lot of pictures, and anyway, it's going to be on YouTube. Oh, yeah, but we will send you. We will send you the pictures over an email, but for sure. great. Okay. Yeah, so feel free to share the link. And again, tell your students, don't be shy about contacting me directly. I do Yeah. not mind. I like emails. So, That's right. okay. Okay. So Cool. have a great day. Thank you very much, guys. Gracias. All right. Alexis. See you later. Thank you. Hasta luego. Okay. Yes. Bueno, les agradecemos mucho. Estamos muy felices a todos los que nos estuvieron acompañando el día de hoy y nos da mucho gusto que estén interesados, por supuesto. Nos compartió el link, lo vamos a subir a la página de Facebook porque ahorita está en Zoom. Entonces, para que chequen más adelante cualquier duda o inquietud. O bueno, igual está el doctor Argel en el R240 o con el jefe del departamento directamente si tienen más inquietudes, por supuesto. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos visualizaron y excelente tarde. Thank you. See you later. Bye. Thank you. On the bottom right